titulada Asturianos en Casa Dios. Muy buenas noches, asturianos. Soy Alberto Mercio. Probablemente me recordaréis de la sección de actualidad del comercio o también por otros trabajos de investigación asturiana como Sacallos la Llingua o el documental Asturias o Trabajas, finalista en el Festival de Cine Aburrido de Cuenca en la sección, claro está, de documentales. Hoy quiero daros la bienvenida a Asturianos en Casa Dios, la sección que sigue el rastro de los que marcharon de Asturias en busca de una vida mejor o bien porque los fichó el Valencia. Nuestro primer asturiano en Casa Dios tiene nombre y apellidos propios, Mahatma Gandhi. Ahí lo tenéis. Gandhi, no todos lo saben, pero era hijo de un oficial británico y de una dependienta de Camilo de Blas, la famosa pastelería de Oviedo. Y aunque nació en la capital, pronto se lo llevaron a la India, donde fue criado a base de mil hojas, carballones, moscovitas y caramelos pez. Por eso, algunos dicen que no es que hiciese huelgas de hambre, sino que se ponía a régimen porque tenía el azúcar por las nubes, como buen diabético. De todas formas, estos rumores no empañan la figura de este asturiano que pasó a la historia, entre otras cosas, por difundir su mensaje no violencia y por poner de moda la gafa de pasta en el Festival de Cine de Gijón. Ahí tienen unas imágenes. Voy a ponerme en huelgona de fama. No voy a probar el cachopo hasta que Luis Aragonés nunca convoque a Cervero. Quiero aclararos una cosa. Yo no soy de los billetes de 20 duros. Gandhi, gallo, dinos algo. Si no lleváis gallumbos, vais a traerles mosques. Gandhi, es gandalla. Y es que a veces el mundo está lleno de faltosos, damas y caballeros. Vamos a dejar a un lado la llambionería de Gandhi, pero seguimos en la India, porque el siguiente documento demuestra que la cultura asturiana ejerció una gran influencia sobre los directores de la mayor factoría de cine del mundo, que no es Hollywood, ojo, sino Bollywood. Admiraba a la India, admiraba a Rabindranath Tagore y admiraba a la diosa de las tres tetas, hasta que un día descubrí que en la India admiraban a los estucas y por ende al cretino de Martagón. Ahora la India me la come por tiempos. Yo decía lleno de faltosos, pero también lleno de groseros, porque vale el argumento, pero sobra la grosería. El siguiente nombre también es ilustre. ¿Quién no recuerda al hombre que paró un tanque en la plaza de Tiananmen, China? ¿Un héroe anónimo, se dirán ustedes? Pues no, se trata de Lino Taboada, un vecino de Cudillero que se quedó dormido como tantos en la Febe y se pasó la parada y terminó en la China comunista. Y cómo no, aquí en Asturianos en Casa Dios tenemos el documento que lo atestigua. Jefe, ven para acá, hombre, ven para acá, jefe, espera un poquitín, hombre, ¿qué te cuesta? Espera, joder, espera. 10 cifras para la alza. 10 cifras para la alza, No me dirán ustedes que no hay que ser muy, pero que muy asturiano para tener los redaños de pedir perres a un paisano subido en un tanque, Claro que sí. Nuestro último caso de hoy nos transporta, agárrense, a las legendarias pirámides del Imperio Egipcio. ¿Por qué? Efectivamente, porque también fueron construidas y creadas por un asturiano, Ni extraterrestres ni la de mi madre, un asturiano. ¿Y por qué lo sabemos aquí en
Asturianos en Casa Dios por esta inscripción encontrada en los jeroglíficos de la pirámide de Keops en el Valle de los Reyes. Ahí lo tienen, donde dice claramente Ocalitos non. Puede leerse claramente Ocalitos non. Además, junto a esta inscripción se encontraron otras en las que se leía Llibertad, Paca y Tola, Consejo de Misión y Covadonga. Te quiero. Fascinante, ¿verdad? Y uno se llena de orgullo al ver este tipo de manifestaciones. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hey, hey, bravo, que decían los botones en los 80. Asturianos en Casa Dios os deja. Y yo os dejo, por ende, con lo mejor esta semana en Terapia de Grupo. Ahí está.